Hoy me gustaría tratar la película Porco Rosso, una película de animación y aventura japonesa dirigida por Hayao Miyazaki. Fue estrenada el 18 de julio de 1992 y producida por Estudio Ghibli. Otras películas también conocidas de Estudio Ghibli son El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro y La princesa Mononoke. Porco Rosso es la historia de un expiloto de la marina italiana llamado Marco Pagotto que sirvió como aviador durante la Primera Guerra Mundial. Marco, en el pasado, luchaba contra las tropas enemigas por el mar Adriático, convirtiéndose hasta en un héroe de guerra por su gran habilidad. Pero en la actualidad se gana la vida como justiciero atrapando piratas del aire con su hidroavión color carmesí. Lo curioso de nuestro personaje es que tiene apariencia de cerdo. Nuestro protagonista se identifica y caracteriza siendo un cerdo. Es egoísta, antipático y solamente se mueve bajo sus propios méritos. Pero gracias a una exploración de la psicología de nuestro personaje, a través del recuerdo, se nos expone que tal apariencia no es más que un reflejo de su propia subjetividad. En Porco Rosso se vislumbran las temáticas recurrentes que el director ha tratado ya en múltiples de sus películas, como la guerra, el pacifismo y la belleza de la naturaleza. Su narrativa gramatical diegética expone localizaciones como el mar Adriático, golfo que forma parte del mar Mediterráneo, particularmente la parte del golfo que le corresponde a Italia, y la ciudad de Milán. Otro elemento diegético son las reflexiones propias de los personajes que hacen en voz alta respecto de las fallas de sus aviones o conversaciones que tienen entre ellos a partir del habla o a partir de luces que tienen desde sus aviones. Los sonidos ambiente y los sonidos de los objetos físicos le dan contexto a la narrativa. El sonido del viento, el sonido de las hélices, de los motores o de las ametralladoras de los aviones son fundamentales en este caso. Y se podría decir que se pueden destacar dos escenas donde la música diegética predomina en la historia, siendo la canción de Madame Gina, que canta una canción en su propio bar, y la marcha militar de aficionados en la plaza de Milán. Los elementos extradiegéticos son la banda sonora compuesta por Joe Hisahashi, los créditos iniciales que al comienzo contextualizan la época de 1920, periodo entre guerras, donde los hidroaviones dominaban el Golfo, y los créditos finales con bocetos de la película. A nivel semántico es una historia lineal y no vectorial, ya que recurre a dos flashbacks para connotar cambios en la psicología de dos individuos particularmente. Estamos hablando del recuerdo de Porco que le revela a Fio, dándonos a entender la psicología de nuestro protagonista, que está sucumbido en la culpa por ser incapaz de salvar a sus camaradas del camino al cielo, al infierno, a la muerte o como sea que el espectador quiera denominar esa estela de aviones que Porco vio. Es en este recuerdo donde se distinguen deícticos temporales que dan a entender la psicología de nuestro individuo. Cito textualmente del recuerdo: era el último verano de la guerra. Esto quiere decir que luchó en la Primera Guerra Mundial. Luego continúa y dice: un viejo amigo que se había casado hace 2 días. Esto quiere decir que su amigo Berolini se había casado hace 2 días con Gina. Esto lo lleva a tener una relación no tan cercana con Gina, incluso a no enamorarse de ella por respeto a su amigo que muere en la guerra. Y el otro recuerdo es el de Gina, que se manifiesta al apreciar el vuelo de nuestro protagonista. Recuerdan cuando eran jóvenes y Marco la llevaba a volar en su avión de madera por el mar, cayendo en la conclusión que se ha enamorado de él. Por supuesto, estos son enlaces de orden psicológico, ya que a ambos personajes se los muestra a través del pensamiento. Otros aspectos en materia temporal que podríamos decir del film es que tiene una duración anormal. El film tiene su tiempo ficcional distinto al real y también posee una frecuencia simple. Otro recurso temporal es una elipsis que ocurre justo al final de la película, donde la voz en off de Fio explica los eventos que ocurren tras el paso de los años, llegando a un futuro donde se avecina un nuevo conflicto global. Curtis se convierte en actor de cine y el posible resultado de la apuesta de Gina, dejando a libre interpretación al espectador si logró ganarse o no el corazón de Porco. En lo que es la cromaticidad de los colores en el film, estos son tonos cálidos para reflejar la ambientación del Mediterráneo, tonos dorados, marrones y ocres para representar atardeceres, azules profundos para las escenas que se llevan a cabo en el mar y en el cielo, y por supuesto el rojo y el blanco que distinguen el característico avión de nuestro protagonista. En lo que son las transiciones tenemos fundido a negro justo al final del film, jump cut para mostrar el paso del tiempo, justo cuando Fio explica que comenzó su propia empresa de aviones Piccolo Co, y fade in, fade out, del beso al día de la pelea.
A nivel sintáctico tenemos un montaje alternado donde se relatan dos o más escenas simultáneamente. Un ejemplo claro es cuando Gina y Porco hablan por teléfono. Tenemos montaje rítmico donde las acciones y la emoción musical coinciden, y montaje sintético donde hay planos lejanos y profundidad de campo. En el film nos encontramos con planos descriptivos, gran plano general, plano conjunto, planos narrativos, plano entero, plano americano, plano medio, y los grados de angulación, frontal, picado y contrapicado. Y un último aspecto técnico de la película son los movimientos de cámara, panorámicos o de grúa, que se utilizan para seguir a los aviones por el aire. La metáfora ideológica por excelencia del film aparece en la conversación de Porco con su amigo en el cine de Milán, donde este, preocupado por él, le ofrece un trabajo honesto, bien remunerado, trabajando para el gobierno, a lo cual Porco decide responderle mejor cerdo que fascista. Esta frase, mezclada con la simbología del avión rojo característico de Porco, podrían referir a los comunistas en la época del fascismo de Mussolini. Durante esta época los comunistas eran despreciados, buscados y aniquilados por los fascistas. Esta podría ser la explicación a por qué Porco es perseguido por la fuerza de inteligencia fascista, siendo que él no cometió ningún crimen. Porco Rosso podría representar a los comunistas de esa época. Ahora, por otro lado, si es que exploramos un poco más la psicología del personaje, podríamos llegar a entender por qué él es un cerdo. Y se podría decir que él decidió por su propia cuenta convertirse en un cerdo. Al ser un cerdo, se justifica su egoísmo y falta de empatía hacia los demás humanos porque él no se siente como tal, no se siente humano. Esto se debe a que no comparte los mismos ideales que la gente común, no cree en el gobierno, no cree en la raza humana debido a la guerra y sus atrocidades, y decide aferrarse a sus propios valores. Un valor que me gustaría destacar de Porco es el honor. Honra y brinda por sus camaradas caídos en guerra. Protege la reputación de Fío al ir a duelo con Curtis. No se interesa por Gina hasta sino el final de la película por respeto a su amigo muerto en combate. Porco es un cerdo porque no se siente humano, no se siente parte de la sociedad, no se siente parte de las creencias, ideales que los otros humanos tienen. Por lo tanto, él decide ser otra cosa, un animal egocéntrico que se mueve bajo sus propios méritos.